¿a quién debo confesar mis pecados? Vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 2, a Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a ver el versículo 1 y el versículo 2 que nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Voy a plantearles 3 o 4 preguntas. Me gusta empezar casi siempre mis sermones con preguntas, porque son importantes para entender el texto, el contexto que vamos a estar estudiando en esta mañana. La primera pregunta es: ¿puede una persona llamarse cristiana y continuar viviendo en pecado? Contéstenselas ustedes mismos, no las contesten en voz alta. ¿Puede una persona llamarse cristiana y continuar viviendo en pecado? Segunda pregunta, ¿es posible conquistar el pecado dentro de nosotros? ¿Es posible conquistar el pecado dentro de cada uno de nosotros? Tercera pregunta, ¿qué debe hacer un cristiano cuando peca en su vida? ¿Qué debe de hacer un cristiano cuando peca en su vida? Cuando un cristiano tiene pecado, ¿debe de hacer algún rito, celebrar algún sacrificio o ceremonia para podernos limpiar? ¿Debemos confesar los pecados a los hombres? Esta es una pregunta bien importante, y todas las demás son bien importantes, porque yo encuentro que hay gente que cree que se debe de confesar con un ministro de culto, y creen que deben de confesar sus pecados y ellos pueden absolverlos con unos rezos, con unas Aves Marías, etcétera. Pero yo encuentro que también dentro de la misma iglesia cristiana hay cristianos que le van a contar sus pecados a los pastores. Yo no lo veo muy bíblico eso. Cuando uno dice yo quiero consejería, está bien, pero fíjate que no puedo dormir en las noches, pastor, fíjese que tengo muchos problemas con mi esposa, con mi esposo. Pero cuando ya uno comienza a intimidar y el pastor comienza a preguntarle, por ejemplo, pastor, es que caí en pecado. ¿Y cómo es que cayó? Pues caí en adulterio. Y como cuando uno empieza a hacer un poquito, hacer preguntas más profundas, y cómo cayó, y en dónde cayó, y en qué hotel, y cuántas veces, y eso ya es una confesión, ¿sí me entiende? Eso ya es un interrogatorio. Entonces, debemos confesar los pecados a un hombre, y debemos de tener bien en cuenta esto, que también nuestras vidas deben de ser, y nosotros tenemos que tener y confesar nuestros pecados a Dios, no a los hombres. Podemos pedir ayuda a un líder espiritual, no a cualquier cristiano tampoco, porque no cualquiera va a guardar el secreto, o a lo mejor te peleas un día con esa persona y a lo mejor anda divulgando tus cosas personales un tiempo más adelante. Debemos de tener mucho cuidado a quién le contamos nuestra vida, a quién le contamos nuestro matrimonio, con quiénes hablamos. Les hemos comentado también, hermanos, nosotros no nos hacemos responsables, porque muchas veces llegan hermanos y nos dicen: pastor, es que yo le conté a un edecán, no uno de aquí, a una persona de mi iglesia, y ahora ya ando quemado en toda la congregación. Decimos, es que esa es tu responsabilidad, a quién le contaste tu vida. Entonces, la pregunta es: ¿debemos confesar los pecados a un hombre? Todas estas preguntas las vamos a contestar con estos 2 versículos que acabamos de leer, pues sus respuestas son de importancia vital para la vida cristiana. Ahora, antes de tener a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿cuál era la condición antes de que fuéramos redimidos? Redimidos significa comprados
por la sangre de Cristo. Esto lo entendemos los que hemos estudiado teología. La redención es la obra en la cual Cristo nos compra por su sangre que Él derramó en la cruz del Calvario y nos hace sus hijos y nos hace sus hijas. Entonces, ¿cuál era la condición humana antes de que Cristo nos comprara, antes de la redención? La Biblia usa diferentes términos para describir la condición en la que te encontrabas tú, en la que me encontraba yo y en la que quizás también te encuentras en esta mañana. Número 1, la Biblia nos dice en Efesios 2, 1 al 3, que estábamos muertos, y lo pueden ver en las pantallas, que estábamos muertos espiritualmente hacia Dios. Nosotros estábamos muertos espiritualmente hacia Dios. O sea, ninguna persona que no ha nacido de nuevo puede tener vida en Cristo. Y nos dice así la Biblia: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice la Biblia, fíjese cómo habla de todos nosotros, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Satanás. ¿Saben quién está detrás de todo esto que está pasando en el mundo y todas las malas noticias y las fake news y el miedo y el terror? Pues el príncipe de la potestad del aire. Si un cristiano no puede discernir y entender esto, va a vivir en pánico, en terror todo el tiempo, como mucha gente está viviendo en el mundo. El príncipe de la potestad del aire, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nos dice en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivíamos así en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En segundo lugar, no solamente la Biblia usa el primer término, que estábamos muertos en delitos y pecados antes de ser redimidos. En segundo lugar, la Biblia nos dice en Romanos 6:17 que todos nosotros éramos esclavos del pecado. Todos nosotros éramos esclavos del pecado. En Romanos 6:17 nos dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y bueno, en tercer lugar, también en Romanos 6:19 nos habla la Biblia la tercera condición que teníamos nosotros antes de ser comprados por Cristo y que servíamos nosotros a la inmundicia. Entonces, vamos a resumir, ¿cómo estábamos antes de Cristo? Dice la palabra de Dios, número 1, muertos espiritualmente. Número 2, la Biblia nos dice que estábamos no solamente muertos espiritualmente, éramos esclavos del pecado. Número 3, Romanos 6:19, somos y éramos esclavos de la inmundicia. Ahora, vamos a ver como segundo lugar, la salvación. Cuando viene Cristo a nuestra vida, opera Cristo un cambio total en nosotros. Cuando Cristo vino a nuestra vida, Él cambió, hizo un cambio total en nuestras vidas. Apunte muy bien lo que voy a decir, porque es básico, es importantísimo que usted entienda qué es la salvación. Si yo le pregunto, ¿qué es la salvación? Usted me dirá, bueno, ser salvado de mis pecados, ser salvado de las tinieblas. Sí, pero ¿qué significa la salvación en la Biblia? Fíjese lo que significa la salvación en la Biblia. La salvación es la operación divina de la gracia de Dios al rescatarnos de nuestra vana y sucia manera de vivir. Ahorita lo voy a repetir para los que están apuntando. Repito, la salvación es la operación divina de la gracia, del regalo de Dios, de la gracia de Dios al rescatarnos de nuestra vana y sucia manera de vivir, darnos una nueva naturaleza,
darnos una nueva naturaleza para hacernos participantes de la naturaleza divina. Para hacernos participantes de la naturaleza divina, o sea, de la santidad de Dios. Qué interesante. Esta es la descripción bíblica de lo que es la salvación. La salvación es la operación divina de la gracia de Dios al rescatarnos de nuestra vana y sucia manera de vivir, darnos una nueva naturaleza para hacernos participantes de la naturaleza divina, o sea, de la santidad de Dios. Podríamos describir entonces, apunte este mensaje, es importantísimo para todos ustedes. Hay cuatro cosas que nos habla la Biblia de qué es la salvación en la Biblia. 4 cosas de lo que es la salvación. ¿Cuántos de aquí son salvos? Bueno, usted tiene que saber entonces qué es la salvación y tiene que saber también qué es la salvación. La salvación son 4 cosas. Fíjese, 4 cosas. 1, la salvación es salir de la luz a las tinieblas. Salir de la luz o de las tinieblas a la luz. Colosenses capítulo 1, versículo 13 al versículo 14, nos dice la Biblia, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces podríamos decir que la salvación es salir de las tinieblas a la luz. Antes te tropezabas, antes te caías, antes no veías, ahora ya ves, ahora ya no tropiezas, ahora ya tienes luz, ahora ya no tienes tinieblas, ahora ya eres una luz tú también. Ahora te pones arriba de un candelero y alumbras a todos los que están en casa. Antes eras tinieblas, vivías en las tinieblas, te gustaban las tinieblas, te gustaba tropezar, ahora ya no. Segundo lugar, la salvación no solamente es salir de las tinieblas a la luz. Segundo lugar, ¿qué es la salvación? La salvación es un cambio de naturaleza. Es un cambio de naturaleza. O sea, cuando te convertiste a Jesucristo, le entregaste tu corazón y naciste de nuevo y le pediste que entrara a tu vida, Dios no hizo un remiendo en tu vida. Dios te cambió tu naturaleza. Eres una persona diferente, distinta. ¿Tienes las mismas cicatrices? Sí. ¿Estás igual de panzón? Sí, también. ¿Estás igual de delgada? También. ¿Tienes las mismas marcas en tu cuerpo? Sí, pero tu naturaleza espiritual ya no es la misma. O sea, que Dios, cuando tú te conviertes, Dios pone su naturaleza en nosotros para que nos comience a gustar y comencemos a desear las cosas de la palabra de Dios y haya un deseo en nuestras vidas de querer hacer la voluntad de Dios y de obedecer las Escrituras. Antes sin Cristo, ¿cómo le vas a decir a alguien que no es cristiano? Es que es pecado esto, es pecado aquello, es que tienes que ser santo. ¿Cómo va a entender lo que es la santidad si no tiene la naturaleza divina de Dios? No puede. Puede ser bueno moralmente, ser fiel a su esposa, pero no puede vivir en santidad, no puede acercarse a Dios, es enemigo de Dios. En tercer lugar, la salvación es un cambio de servicio. 3, es un cambio de servicio. Número 1, vimos la salvación es de las tinieblas a la luz. Número 2, la salvación no es un remiendo, es una naturaleza nueva. Número 3, la salvación es un cambio de servicio. La Biblia nos dice en Primera de Tesalonicenses 1:9 que Dios nos salvó de los ídolos al Dios vivo. O sea, antes adorábamos ídolos, antes adorábamos imágenes, ¿verdad? Antes nos hincábamos ante los hombres, antes nos hincábamos ante las divinidades, ante el sol, la luna, las estrellas, los santos, no sé. La Biblia dice que la salvación, número 3, es convertidos de los ídolos al Dios vivo para servir al Dios vivo y verdadero. Aleluya.
Nos convirtió Dios de eso. Pero pareciera que muchos cristianos siguen adorando ídolos. Adoran a sus predicadores, adoran a sus cantantes cristianos y no les hace una pleitesía y ahí viene, ya va a pasar y no sé qué, y cuando pase mi selfie, ¿verdad? Y me saludó, no me voy a lavar las manos, en 3 días es el siervo de Dios, el ungido, me le voy a acercar para que se me pegue la santidad. Esa no se te pega con nada. La santidad es una relación directa con Dios de santidad, de donde buscamos su palabra y su palabra nos santifica, su palabra nos limpia, su palabra nos guarda, nos protege. Es nuestra relación con Dios, nada más. No hagamos ídolos de hombres, no hagamos ídolos de iglesias, no hagamos ídolos de predicadores en la televisión, porque te vas a decepcionar. Y al ratito vas a ver cómo piden dinero, cómo piden esto, cómo piden aquello, cómo hacen esto, cómo hacen aquello. Ay, estoy bien decepcionado. Es que no te enseñaron a poner tus ojos en Jesucristo. Dios nos salvó de eso. Pero nuestra naturaleza sigue siendo idólatra. Y tendemos a levantar demasiado a los demás. Y somos inútiles, siervos inútiles de Dios. Todos los que estamos compartiendo y predicando la palabra de Dios, no somos mejores que nadie. Somos siervos unos de los otros. Yo no tengo una iglesia para que me sirvan los edecanes, para que me sirvan los del sonido, para que me sirvan los hermanos que sirven en la iglesia. No, yo tengo que ser igual de siervo que ellos. Todos estamos aquí para servirnos unos a otros. Y nuestro servicio nace de nuestro amor por Dios. ¿Saben por qué lo servimos? Porque amamos a Dios. Yo no sirvo al hombre, yo no sirvo a mi padre, yo no sirvo a mi organización, yo sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi trabajo es servir a Jesús. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es amarlo a Él primero, conocerlo a Él primero y luego servir dentro de la iglesia, dentro de mi ministerio. Pero si cualquiera de ustedes está sirviendo sin amor a Dios, lo está haciendo en la carne y es idolatría. Número 4, la salvación es el nuevo poder que Dios nos da para vencer el pecado. La salvación es un nuevo poder para vencer el pecado. Dice en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero bueno, vamos a regresar a Primera de Juan. Vamos a dejar ahí donde dejamos nuestro dedito, en Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 1. Y fíjense con qué ternura y qué bonito nos habla Juan. Ustedes saben que Juan fue el único apóstol que murió viejito. Murió desterrado en la isla de Patmos porque todos murieron torturados. Él fue el que escribió Apocalipsis y más o menos él aquí tenía cerca de los 90 años de edad. Ya estaba viejito Juan y les dice, hijitos míos. Imagínense su vocecita, hijitos míos, ¿verdad? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ahora, hermanos en Cristo, ¿los cristianos pecamos, sí o no? Sí pecamos los cristianos, pero no vivimos en un hábito de pecado. Podemos caer en pecados, pero no practicamos el pecado. Y muchas personas creen que porque la salvación no se pierde, que es algo que enseñamos en esta iglesia, muchos creen que porque se enseña en la Biblia que la salvación no se pierde, que pueden seguir viviendo como se les pega su gana. Y nosotros podemos encontrar en Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué nos dice Romanos 6, 1 y 2? ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Y luego qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No oigo.
De ninguna manera. Luego, luego ¿qué dice? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado como los inconversos? O sea, uno que es nacido de nuevo verdaderamente y sigue perseverando en el pecado, no ha nacido de nuevo, mis hermanos. No ha nacido de nuevo. La libertad cristiana, esto está bien bonito, la libertad cristiana que tenemos, la libertad que tenemos en Cristo, la libertad cristiana que tenemos todos nosotros, es la libertad para hacer lo que es correcto delante de Dios. El apóstol Juan, cuando tenía sus 90 años, ya andaba chocheando el apóstol Juan. Cuando escribió esta carta, ya se tomaba su cocol y todas estas cosas, y después de haber caminado tanto tiempo con el Señor, sabía el poder que todo cristiano tiene para no pecar. Juan a los 90 años dice: yo sé que podemos dejar de pecar los cristianos. Yo sé que podemos vivir en victoria. Yo sé que podemos vivir en santidad. Yo sé que ya no tenemos por qué estar cayendo en nuestros pecados todo el tiempo y estarnos justificando. Es que yo estoy así porque mis papás eran italianos y por eso tengo este carácter. Y yo soy así porque no sé qué. Y yo soy así porque soy de tal región de Veracruz y por eso somos bien groseros y bien mal habladotes pero ya gracias a Dios ya no son de 7, 10 groserías, sino de 4, 10 nada más. No, Juan sabía que nosotros podemos conquistar, vencer el pecado, y el apóstol Juan lo escribe en varios versículos de la Biblia, y sabía el poder que tiene todo cristiano para dejar de pecar. Vamos a ver cómo podemos conquistar el pecado. Le voy a dar 5 versículos que le van a ayudar a entender cómo vencer el pecado en su vida. En Romanos 6:14 nos dice, dice Juan, dice Pablo, dice: porque el pecado no se enseñoreará. ¿Qué significa no se enseñoreará? No los dominará. O sea, tú no puedes ser un cristiano y decir: es que a mí me domina la pornografía, pastor, a mí me domina los malos pensamientos. Pablo nos está diciendo: el pecado ya no debería enseñorearse de nosotros. O sea, dominar nuestra vida. Un creyente debe tener victoria tarde o temprano de cualquier pecado en su vida. Número 2, Romanos 8:13 dice: mas si por el Espíritu, en la parte B de Romanos 8:13 dice: mas si por el Espíritu hacéis morir, esa palabra es mortificar, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, aquí nos da otro secreto y nos dice que por el poder del Espíritu yo puedo hacer morir el poder de la carne y de los pecados en mi vida. Necesito el poder del Espíritu Santo para poder vencer. O sea, ahí anda un chico, ¿verdad, chica? Que te anda buscando y anda galanzón, pero no es cristiano y anda apartado de Dios, y tú sabes que no debes de andar con él. Hazlo morir, pero no literalmente. Con el poder del Espíritu Santo, llénate del Espíritu Santo. Alguien está coqueteando por allá que no es tu esposo, que no es tu esposa, etcétera, etcétera. Haz morir esos deseos. ¿A través de qué? Por el Espíritu Santo. Mas si por el Espíritu Santo hacéis morir, mortificar las obras de la carne, ¿qué dice la Biblia? Viviréis. Todo el que haga morir los deseos de la carne por el poder del Espíritu va a tener más vida. Número 3, 1 Corintios 15:34 dice: velad debidamente y no pequéis. Y esta misma exhortación se nos da en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Número 4, Efesios 4:26 dice:
Enójate, pero no peques. Airaos, pero no pequéis. O sea, nosotros nos podemos enojar, pero no tenemos que pecar. O sea, hay unos que se enojan y aparte pecan. Tú te puedes enojar. Un ejemplo, una vez un hermano que no tenía sabiduría estaba por ahí por Chapultepec, por allá por el castillo de Chapultepec, y habían puros cuadros de desnudos, y que se enoja el brother, y él estaba pensando que estaba actuando con el poder del Espíritu Santo, que agarra una laca de esas, la compra en la palería, y agarra y todos los mancha. Se lo llevaron a la cárcel, obviamente. Y cuando le hablamos dice, ay hermano, es que estoy sufriendo por Cristo. Digo, no estás sufriendo por Cristo, te faltó sabiduría y prudencia, ¿no? Está como el otro día también un hermano agarra y va a la casa de sus papás y agarra una virgen, un santo, no sé qué era. No era su casa, era la casa de sus papás, agarra y ¡pum! La tira. No, es que no debe de haber idolatría y esto es del diablo y que no sé qué. Y lo rompe y lo hace en 1000 pedazos. Y bueno, todo para colmo, después de que rompió eso, a las 2 semanas les dio coronavirus casi a toda la familia. ¿Qué pensaron la familia? Que le faltó prudencia, que era un fanático religioso y que quien los protegía era su imagen. Gracias a Dios que luego pudo dar testimonio y gracias a que toda la familia se sanó por la predicación del Evangelio de Jesucristo, Dios hizo una victoria, pero no nos podemos atribuir nosotros enojos y acabar pecando y romper el derecho de propiedad de otra persona o violentar la propiedad de otra persona. Hay veces que tenemos que orar por esas personas y pedir a Dios y clamar a Dios por esas personas, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia, airaos pero no pequéis. Y luego también nos dice en Tito 2, 11 y 12. Tito 2, 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo nos pide Dios que vivamos en este siglo? Sobria, justa y piadosamente. Es la manera que tenemos que vivir todos nosotros, aquí en Querétaro, aquí en el mundo, o a donde quiera que estemos. Ahora, 3 cosas caracterizan a todo cristiano. 3 cosas caracterizan a todo cristiano. Todo el que es cristiano tiene estas 3 características. Continúa estando siendo limpiado. Continúa, número 1, estando siendo limpiado. Número 2, continuamente está confesando sus pecados. Y número 3, vive conquistando el pecado. Lo voy a repetir. Hay 3 cosas, 3 características que tienen todos los cristianos. La primera, todo cristiano continúa estando siendo limpiado. Número 2, continuamente los cristianos confiesan sus pecados. ¿Le ha pasado que usted peca y, ay Señor, perdón, otra vez la regué y otra vez? Un cristiano continúa confesando sus pecados. Y número 3, el cristiano conquista sus pecados. El cristiano conquista sus pecados. Ahora, ya vimos entonces, número 1, la condición humana. Número 2, la salvación, cómo opera un cambio en nuestra vida. Número 3, veamos la libertad. Número 4, veamos la liberación. Le decíamos a Juan. Vamos a ver cómo nos liberamos de este pecado, de los pecados. Dice en 1 Juan 2, en el versículo, la última parte del versículo 2, del versículo 1 al versículo 2, que dice, y si alguno hubiere pecado, ¿cuántos de aquí han pecado? Todos. Dice, si alguno hubiere pecado, ¿qué dice la Biblia? Si alguno ya pecó, dice la palabra de Dios, abogado tenemos para con el Padre. ¿Cuántos alaban a Dios por esto? Ah, qué bendición.
Y luego nos dice en el 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, Juan, número 1, nos dice que tenemos un abogado. ¿Cuántos de aquí tienen un abogado en el mundo? 1, varios, 5, hasta un buffet. Hay unos que tienen hasta un buffet entero de abogados. ¿Para qué sirven los abogados? ¿Para qué necesitan los Lozoya abogados? Para que lo defiendan. Y todos los que han salido embarrados también, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan todos? Si les comienzan a comprobar sus delitos, ¿qué van a necesitar? Un abogado, alguien que los defienda. Cristo es nuestro abogado, Cristo nos defiende. ¿Por qué? Porque hay alguien que nos acusa siempre. Se llama el diablo, hermanos. Se llama el diablo. La frase, fíjense, dice, Juan dice, en caso de que pecaras, existe alguien que te puede ayudar como abogado, que es tu defensor, que se llama Jesucristo. Ahora, anoten, me gusta la gente que anota, que trae pluma, que trae iPad, que trae celular para apuntar. Espero que no estén mandando mensajitos, porque créame que Dios le va a hablar, pero no a su celular, le va a hablar a través de la palabra de Dios durante los servicios. La frase dice, fíjense cómo dice, si alguno hubiere pecado, esta palabra, si alguno hubiere, está en el original griego, en lo que se llama un aoristo subjuntivo. Aoristo subjuntivo. Lo cual se refiere, fíjese, esta oración, si alguno hubiera pecado, se refiere a un solo acto de pecado. No a estar viviendo. Haz de cuenta, tú estás viviendo en adulterio, ¿no? Todos los días estás acostando con una persona que no es tu esposo. Todos los días estás teniendo relaciones con tu novio. Esta palabra no es para ti. ¿Cómo ves? Aquí está hablando si alguien fuere sorprendido en un pecado. Caí. Ya me puse hasta el cohete y yo ya insulté a mi mujer. Ya caí en un pecado. Pero no alguien que está viviendo todos los días en una forma de pecado. Entonces, eso está diciendo, en un solo acto de pecado y no estar pecando habitualmente. Dice, la palabra dice, si alguno hubiera pecado, aoristo subjuntivo, a un solo acto de pecado, dice, ¿qué tenemos, hermanos? Díganme fuerte, ¿qué tenemos? Ok, la palabra abogado es paracletos, con K, paracletos. Un paracleto tenemos para con Dios. La palabra paracletos es la traducción, el que es llamado al lado de alguien para ayudarlo. ¡Qué hermoso! Si nosotros tenemos un pecado o caímos en un acto de pecado, tenemos un paracletos. Y es gratis, hermanos. No cuesta nada. Es el que es llamado al lado de alguien para ayudarlo. Y también se tradujo la palabra paracletos para la palabra Espíritu Santo en Juan 16, que nos dice que tenemos un consolador. ¿Lo han oído? No os dejaré huérfanos, sino enviaré un consolador para que esté con ustedes siempre y les recordará todas las cosas, etcétera, etcétera. Esa palabra paracletos, consolador, también se usó para el Espíritu Santo, para no dejarnos solos. Entonces el paracletos es alguien que está junto a ti, no solamente aboga por ti, sino que también te consuela. Ahora, ¿por qué necesitamos un abogado cuando pecamos? Porque Satanás disfruta muchísimo cuando un cristiano peca. Se goza, los demonios se gozan. Pero cuando este cristiano confiesa su pecado, que cuando este cristiano, cae en pecado, la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 10, que Satanás se le conoce como el acusador de los hermanos. Apocalipsis 12, 10, que dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación,
el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, dice. Porque ha sido lanzado fuera ¿quién? ¿Pero de quién? ¿Cómo se le llama a Satanás? No oigo, perdón. Estoy sordo hoy. No oigo. ¿A poco por las mascarillas no pueden hablar? ¿Cómo se le llama? El acusador ¿de quién? De los hermanos. Satanás nos está acusando y sus demonios. ¿Ya viste a Juanita? ¿Ya viste a Pedrito? ¿Ya viste a Perenganita? Se dice bien cristiana. Y luego comienzan a ponerte culpa en tu mente. Ay, no quieres cristiana. Y a lo mejor no soy salva, y a lo mejor no he nacido de nuevo, y a lo mejor esto y aquello. ¿Qué están haciendo? Te están acusando. Y a lo mejor se murió por mi causa, y a lo mejor si yo no hubiera hecho esto, no hubiera pasado este accidente. ¿Qué te está haciendo el diablo? Te está acusando, hermanos. No solamente delante de Dios, Satanás siempre nos anda metiendo acusaciones falsas en nuestra mente. Se divorcian los papás y los niños muchas veces, es que a lo mejor por mi culpa se divorciaron, es que a lo mejor por mi culpa esto, y siempre pasa algo, y es que fue por mi culpa, y es porque es mi culpa, porque Satanás es un acusador, comienza a invadir tu mente, a acusarte. Es porque mi marido se fue con otra, a lo mejor porque yo soy muy frígida, a lo mejor porque yo soy esto, a lo mejor porque yo era muy fría, a lo mejor no hay excusa. Satanás es un acusador. Siempre te va a estar acusando, metiendo acusación. La Biblia dice, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, ¿cuándo lo hacía? De día y de noche. Que hermanos en Cristo, quiero decirles una buena noticia. Cuando un cristiano confiesa su pecado, Jesucristo le dice al Padre inmediatamente: Padre, yo ya llevé el castigo por ese pecado, perdónalo. Pero no, solo tienes que confesarlo. Solo tienes que decírselo a Dios. Nada más. Juan 1:9. Primera Juan 1:9. Con eso termino. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hermanos en Cristo, ¿a quién le debemos de confesar nuestros pecados? A Jesucristo. A Dios. En el nombre de Jesucristo. ¿Saben qué significa confesar? Es la palabra homoulogeo en griego. Homoulogeo, confesar. O sea, confesar no es: Señor, te pido que me perdones mis pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No, eso no es confesar. Homoulogeo significa decir lo mismo. Decir lo mismo significa una señal de un cristiano que declara o que profesa su pecado. Entonces, si tú robaste, no le digas: Señor, perdóname por robar. No. Te voy a decir qué significa homoulogeo. Significa que si tú robaste, le vas a decir a Dios: Señor, perdóname por robar. Y tu palabra dice: no robarás. Es decirle a tu pecado lo que Dios dice, lo que es tu pecado. Señor, perdóname porque tuve malos pensamientos con esa chica. No, Señor, tu palabra dice: no desearás una mujer en tu mente y la codiciarás porque ya cometiste el acto del adulterio. Eso es confesar tus pecados. Y tu palabra dice: no fornicarás. Confesar tus pecados es decir tu pecado y decirle al pecado qué dice Dios de ese pecado.
¿Para qué quiere Dios que confesemos nuestros pecados? Para que nos hagamos sensibles, porque Él es la propiciación por nuestros pecados. En el Antiguo Testamento había un lugar que se llamaba el propiciatorio, antes de entrar al lugar santo, y se rociaba, se le cortaba el cuello al chivo, a la cabra, y se rociaba 7 veces para expiar los pecados del pueblo. ¿Saben que Cristo se convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Y que su sangre ya fue rociada en una cruz. Cuidado con los que dicen, ay, me cubro con la sangre de Cristo. Ya estás cubierto con la sangre de Cristo, por favor. O los cubro con la sangre de Cristo. Son cosas, tradiciones que tienen muchos cristianos que no saben ni qué onda, man. Ya estamos cubiertos con la sangre de Cristo y ya fue derramada la última gota como para estar exigiendo que más sangre de Cristo sea puesta a mi antojo, a quien yo quiera. Yo oro por él, pido su protección, manda ángeles, Señor, pero ¿cómo puedo estar diciendo, los cubro con la sangre de Cristo? Hay gente que agarra dice, Señor, cubro mi carro con tu sangre. Ah, caray. O sea, hasta la sangre de Cristo también es para los carros. Cubro mi casa con tu sangre. No, tu consagración, tu dedicación, tu oración por tu casa es suficiente. Eres sacerdote de tu hogar. Manda ángeles, cubre este hogar con tus ángeles, Señor. Tengamos cuidado cómo aplicamos la sangre de Cristo, porque ya fuimos comprados, ya estamos bañados, ya estamos rociados con la sangre del Señor desde el momento de nuestra conversión. Él es la propiciación de nuestros pecados. Y vemos nosotros que, quiero terminar diciendo que en el Nuevo Testamento, cuando el publicano oraba diciendo, ¿se acuerdan que decía, sé propicio a mi pecador? ¿Se acuerdan de la historia que contó Cristo? Sé propicio a mi pecador. Mientras uno decía, qué bueno que no soy ni ladrón, ni prostituta, ni esto, ni aquello, y otro por acá andaba, sé propicio a mi pecador. Fíjese, cuando el publicano oraba diciendo, sé propicio a mi pecador, ¿sabes qué realmente estaba diciendo? Ya les dije que el propiciatorio era un lugar dentro del tabernáculo. Cuando él estaba diciendo, sé propicio a mi pecador, él estaba diciendo en la Biblia, ojalá hubiera una manera en un lugar donde tú me pudieras perdonar. Ojalá hubiera un lugar que yo pudiera ir para que tú me puedas perdonar. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, se convierte en lugar del perdón de los pecados. Aleluya. Ese es el propiciatorio de Dios. ¿Quieres ser perdonado? Ve a la cruz. ¿Quieres ser salvado? Ve a la cruz de Cristo. ¿Quieres ser cambiado? Ve a la cruz. Ya no tienes que ir a una iglesia, ya no tienes que ir a hacer una manda. Ve a la cruz del Calvario. La salvación se ofrece a todo aquel que cree. La muerte de Cristo satisface el pecado de cualquier pecador del mundo que deposita su fe en su sacrificio y derramamiento de sangre. Señor, te damos tantas gracias en esta mañana por ser nuestro abogado. Gracias por ser nuestro abogado, Señor. Porque si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y si alguno de ustedes ha pecado, venga a Cristo esta mañana. Confiéselo. Cualquiera que tenga un pecado, confiéselo. Ahí en su mente a Dios. Y dile, Señor, ya llevo tiempo así, haciendo esto, haciendo aquello. Y tú tienes que tratar con mi carácter, tienes que tratar con mi ira, tienes que tratar con mi enojo, tienes que tratar con todas esas cosas, Señor, que están afectando mi relación contigo. No sé cuál sea el pecado,
pero confiésaselo al Señor, díselo al Señor. Y si alguno de ustedes quiere recibir a Cristo en su corazón, dile, si alguien quiere venir a la cruz de Cristo, dile: Señor Jesús, Dios Padre, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón, te pido perdón, lávame con tu sangre. Yo creo que tú moriste por mí y resucitaste el tercer día de entre los muertos. Te pido que entres en mi corazón como mi único Señor y mi único Salvador. Si alguien hizo esta oración, puede levantar su mano. Aquí alguien hizo esta oración. Gracias, gracias. ¿Alguien más? Y damos gracias a Dios por todos los que en nuestras redes también vieron y aceptaron a Cristo en su corazón como su Señor y su Salvador. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Y Dios bendiga su palabra y tengan mucha paz. Amén. Aleluya. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de